Un iceberg en la cultura de terror se suele usar para medir lo conocido y lo desconocido de algo, empezando desde la punta, en la que se encuentra todo lo que es conocido por el público en general, y a medida que vamos descendiendo nos encontramos con datos, misterios, hechos y relatos que son desconocidos para el público y solamente lo saben un grupo muy reducido de personas. La punta del iceberg suele ser pequeña, pero a medida que vamos descendiendo no sabemos qué tan grande puede ser. Es por eso que, en el día de hoy, vamos a hablar de este iceberg que algunos usuarios me venían pidiendo hace bastante. Se trata del iceberg de The King of Fighters. Este iceberg fue creado en Twitter por el usuario RaitoAdebe. Un iceberg que podría decir que es el más completo hasta el momento. Puede que hayan más, pero para este video, usaremos el de este usuario. Nuevamente las fuentes usadas para este video provienen de sitios web como las wiki, Twitter, Reddit, e incluso información brindada por el autor del iceberg. También, me he tomado las molestias de traducir todo este iceberg al español para que puedan entenderlo. Para esta ocasión he pedido ayuda a dos colegas para la realización de este video, es gracias a ellos dos que todo esto fue posible. Les presento a mi amigo Rayot, y mi colega que seguramente ya la habrán visto en mi canal, estoy hablando de mi colega Mitsunari Ishida. También, como pudieron notar, estoy usando el Loquendo, la razón de su uso es porque este será el último video de mi canal usando este sintetizador. Después de este video, los próximos comenzaré a usar mi voz como ya están acostumbrados. Dejando eso de lado, vamos a explicar cómo llevaremos a cabo todo este iceberg. La mecánica en la que haremos será por turno, así cada uno explicará cada punto. También, notaron que este iceberg tiene diferentes colores, en esta ocasión no significan nada, solo están allí para decorar. Explicado eso, durante cada nivel, iremos haciendo menciones honoríficas. Nivel 1. El cielo del iceberg. En el primer nivel encontraremos datos muy conocidos de KOF. Si no están familiarizados con la saga, no se preocupen, iremos explicando un poco para que entiendan mejor. En el cielo del iceberg hay muchos datos que todo fan de KOF sabe, como el quiebre de SNK. Este dato es importante ya que es un caso muy conocido. Lastimosamente el autor del iceberg se negó a que podamos agregar más datos a ello. Entendemos su punto de vista y es comprensible, así que decidimos agregar menciones honoríficas para alguno de ellos. Ahora volvamos al dato. En esta mención, se trata de que la empresa japonesa Shin Nihon Kikaku conocida como SNK, había quebrado en el año 2001, el primer factor clave fue, el fracaso comercial de la época, ya que los salones arcades comenzaron a perder fama, debido a las consolas del momento como PlayStation y Dreamcast. El segundo factor clave, fue que SNK firmó un fondo de rescate a la empresa Arce, una empresa encargada de crear juegos de pachinko a cambio de que SNK, le diera sus derechos de juegos como KOF, Fatal Fury, y otros juegos. Como resultado la empresa jamás tomó las deudas, dejando a la empresa sin apoyo económico, a lo que SNK tuvo que presentar una bancarrota. A finales de ese año, la empresa Playmore compró a SNK, y lo renombró como SNK Playmore. Hay más motivos sobre el quiebre y resurrección de esta empresa, pero eso queda para futuros videos. ¿Cómo consiguió Shingo Yabuki sus guantes? Los guantes que usa Shingo Yabuki son un regalo de parte de Kyoku Sanagi, el personaje principal de esta franquicia. Este se los entregó como premio por el gran esfuerzo que hizo en el torneo, ya que Shingo se metió él solo a pelear contra equipos de 3. Como dato extra, los guantes de Kyo son verdes, pero cuando Shingo los usa son azules. Porque existen Nameles y Cronen. Para entender esto debemos hablar primero del personaje llamado K9 1999, quien está inspirado del personaje Tetsuo Shima del filme llamado Akira. Este personaje fue retirado de KOF para evitar un problema legal entre Otomo Katsuhiro, el creador de Akira, y también con Eolite, la desarrolladora de KOF 2001 y también responsable de crear a K9 1999, a lo que SNK creó a Nameles, un personaje diferente pero con las mismas habilidades, para reemplazar a K9 1999. Se pensó que no se volvería a ver otra vez a este personaje, hasta que en 2021 SNK sorprendió a todos al traer a un nuevo personaje llamado Cronen, en la cual estaba fuertemente inspirado en K9 1999. Poco después se descubrió que Cronen era en realidad dicho personaje. La identidad de Mr. Karate. Mr. Karate es el jefe final del Art of Fighting 1, es un karateka sospechosamente similar a Ryo.
En el final del juego Yuri, la hermana de Ryo, detiene a su hermano de querer matar a Mr. Karate. Yuri estaba por revelar su identidad, pero el juego termina allí. Resulta que este karateka es el padre de Ryo y Yuri. Años después Ryo también usaría esta identidad. Como curiosidad, este final es parodiado en Marvel Super Heroes vs Street Fighter, en el final de Dan y Vicky cuando derrota a Cyber Akuma, allí aparece la hermana de Dan, Yuriko, diciendo que no lo mate. Incluso el nombre de la hermana de Dan es una parodia a Yuri Sakazaki, solo que se le llamó Yuriko en vez de Yuri. KOF 98, 2002 y 12 no son canon. Hay una razón por la que no lo son, es porque esos juegos fueron pensados más como un rematch, que vendría a ser una versión mejorada del juego anterior sin una historia en medio. Canónicamente Rugal está muerto, pero aparece en KOF 98 como un personaje más. Eso es porque originalmente, KOF 98 iba a tener una historia. Esto se sabe gracias a algunas imágenes que se encuentran en el modo galería de PlayStation 1 que se encuentran en KOF 98, donde podemos ver cómo Rugal está en unas cápsulas, indicando que lo clonaron. También se le asignaron nuevas sirvientas. En KOF 2002, ocurre lo mismo. KOF 2002 es una mejora del juego anterior que sería el KOF 2001, y el canon de la historia se toma a partir de KOF 2003. Y KOF 12 era una versión mejorada de KOF 11 en la que todo lo que se vio de KOF 12 se terminaría usando en KOF 13 para dar por finalizado el arco de Ash. Benimaru está inspirado en Polnareff de JoJo's Bizarre Adventure. Las referencias a JoJo son muy comunes, sobre todo en la cultura nipona, tanto que incluso los desarrolladores las hacen. Como por ejemplo Benimaru Nikaido, un personaje claramente inspirado en el personaje del manga de JoJo's Bizarre Adventure llamado Jean-Pierre Polnareff, un aliado y protagonista en la parte 3. Esto es muy obvio, ambos tienen la misma vestimenta, y un gran parecido con ese fantástico peinado. SNK confirmó la inspiración en la extinta página de KOF Anniversary que nos decía lo siguiente. Benimaru estaba fuertemente inspirado en un personaje de un manga, incluso después de darle el nombre de Benimaru, los desarrolladores le dieron al pobre una crisis de identidad al seguir llamando por el nombre del personaje de ese manga. Esto obviamente hace referencia a Polnareff. Leona y Chan tienen una intro con errores. Cuando SNK estaba desarrollando KOF 98, tuvieron un pequeño descuido con las interacciones de Leona. Se suponía que ella debía saludar a Ralph como muestra de respeto, pero por un error que cometieron, esta termina saludando a Chan. El staff se lo empezó a tomar como chiste, y decidieron dejarlo en el juego. Ellos solían bromear con que Leona estaba enamorada de Chan, a día de hoy sigue siendo una broma recurrente, hasta se llegó a ver esa escena en KOF 14. Los trajes de Athena Samilla. El personaje de Athena es muy popular en la saga, siendo de esos personajes que nunca faltan a un KOF. Ella contiene la particularidad de que en cada entrega nueva ella cambia su vestuario. Por si les interesa, hice un video sobre este tema, link en la descripción. De esta manera acabamos con el primer nivel, pero como dijimos hoy, tenemos una mención honorífica, como por ejemplo el comercial polémico de KOF All Stars. Esto ocurrió hace 2 años atrás, fue un comercial hecho por SNK Brasil, en la que Terry Bogard acosaba a las luchadoras de KOF, conduciendo su motocicleta y dándole una nalgada a Kula Diamond, Mai Shiranui, y Blue Mary, a lo que las mujeres muy molestas, le terminan dando una paliza a Terry. Así como lo escucharon, este comercial fue hecho por una subsidiaria que se encuentra en Brasil. SNK nunca supo de esto hasta que fue publicado, y tuvo que salir a pedir disculpas por ese comercial. Como dato extra, en la primera OVA de Fatal Fury, hay una escena de Terry en donde nalguea a una camarera, aunque en este caso, era otra época cuando salieron esas OVAs. No me funen. Nivel 2. Iceberg. En este nivel seguimos encontrando datos y curiosidades, pero en este caso, se aplica más a los fanáticos de la saga, como por ejemplo que KOF fue desarrollado por miembros del primer Street Fighter. No es secreto ni novedad que Takashi Nishiyama, el creador del legendario Kung Fu Master, y el planificador Hiroshi Matsumoto, desarrollaron el primer Street Fighter. Tras finalizar, ambos renunciaron a Capcom y se fueron a SNK, donde desarrollaron títulos como Art of Fighting y Fatal Fury. Ambos juegos son muy buenos, pero el que destacaría sería la serie de KOF por incluir a los personajes de ambas franquicias, a lo que se volvería el gran rival de Street Fighter hasta la actualidad. Maniac Strikers.
Los Strikers son una mecánica que permite llamar a un personaje externo al combate para que haga uno o dos ataques y se retire. SNK empezó a usar esta mecánica desde KOF 99, y teniendo una mejora significativa en el KOF 2000, donde te permitía elegir entre dos Strikers. Aunque hay ciertos personajes que tienen la posibilidad de elegir uno más, estos Strikers extra reciben el nombre de Maniac Strikers. Estos Maniac Strikers se escogen con un pequeño código, aunque esto es solo en la versión de Neo Geo, mientras que en la PlayStation 2 no hace falta introducir el dicho código. A partir de KOF 2002 la mecánica de utilizar Strikers sería eliminada en las siguientes entregas de la saga. Shio Kirishima. Shio Kirishima es un personaje que no tiene historia, lo único que se conoce de él es que era un prototipo de Kyo. En un tiempo se planeó que él fuera el personaje principal del juego, pero se le cambió el nombre y personalidad renombrándolo como Kyo Kusanagi, ya que el tema central de este juego era de la leyenda de Orochi. Esto explicaría el nacimiento de Kyo para el primer KOF. Actualmente es considerado como un antepasado de los Kusanagi, de hace 1800 años, en la que peleó y selló a Orochi junto con los clanes Yasakan y Yata. Trajes ocultos alternativos de KOF 13. En KOF 13 existen trajes alternativos para algunos personajes, como por ejemplo, Kyo, quien lleva su traje clásico de la saga, Yuri, quien lleva su trenza, K, quien lleva un traje de dos colores que recuerda mucho a Jill de Street Fighter, Andy, quien lleva una máscara y un tono de piel más oscura, Joe, él lleva unos pantalones de tigres, y Takuma, quien lleva su traje de Mr. Karate. Se puede hacer fácilmente un video hablando de cada traje, pero mejor sigamos XD. Rugal copia los movimientos especiales. Esto hace referencia a que Rugal Bernstein, el jefe de KOF 94, tiene los movimientos Kaiserwave y el Reppuken Aegis. También tiene un escudo reflector como el de Athena. Como dato extra, en palabras de los desarrolladores de SNK, su propósito era crear al jefe final más difícil en el género de pelea, cosa que Rugal sería conocido como uno de los jefes más difíciles, y también una broma en la que dice que si juegas con Rugal es porque te gusta el pepino. No hace falta que explique más. Invitaciones del American Sport Team. Este equipo tuvo una única participación canónica, la cual sería KOF 94, ¿y por qué no volvieron a aparecer? Resulta que los KOF posteriores le habían robado sus invitaciones, como en KOF 95 por el Eival Team, en KOF 97 por New Face, y en KOF 2000 por el Agent Team. Hasta el día de hoy, se ha vuelto una broma recurrente. Almas de Vers. Vers es el antagonista principal de KOF 14, este ser surgió debido a la paradoja de Ash al querer borrarse a sí mismo. En base a esto se hizo una teoría que podría ser verdad, debido a una cita de Victoria que dice el personaje, dentro de su cuerpo se encuentran supuestamente, Chrysalis, Orochi, Gaidel, Rugal, Mizuki, Rashojin, e Ignis. Se especula que todos ellos están vivos, los únicos confirmado hasta ahora fueron Ash, y el recién incorporado Rugal, ya que se habían encontrado datos en KOF 15 en la que aparece el logo de Rugal con el símbolo Omega, a lo que tiempo después, Rugal regresó a la vida y se volvió parte del juego. Las estatuas de Rugal. En el KOF 94 se nos presenta al jefe final más odiado llamado al mismo tiempo, Rugal Bernstein. Este inició el torneo de King of Fighters para buscar a los guerreros más fuertes para convertirlos en estatuas. Él ya tiene una colección bastante grande de estatuas, entre ellas los World Warriors de Street Fighter. Rock Howard confunde su edad en KOF. Rock Howard es el hijo del malvado Jesse Howard, que fue adoptado por su más grande rival Terry Bogard. En KOF él ha tenido algunas apariciones como niño como en el KOF 2001 y 2002 en la Win Pose de Terry, en el 2013 lo ve en la intro del juego junto a Joey Terry. Aunque en el ending del Team Fatal Fury aparece un joven muy similar a su diseño en el Garou Mark of the Wolf, pero tiene otra chaqueta. Tiempo después KOF 14 ocurre, y entre los personajes de LC está Rock en su versión de Garou. El problema es que en KOF el tiempo no pasa, o sea los personajes no envejecen, así que técnicamente, Rock debería seguir siendo un niño, es una inconsistencia muy grande si me lo preguntan.
Ángel es fan de La Roca. Para entender esto, debemos mencionar que algunos ataques de Ángel están inspirados en movimientos de Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. Algunos de sus movimientos son homenajes a dicho actor, especialmente sus Wings Fireground, el Blue Monday Para, y el Survivor Banquet imitando sus Sliding de SmackDown, Rock Bottom, y Peon Elbow. Como dato extra, ambos personajes aparecen en el juego de KOF All Stars. Kyo y Yori están muertos en KOF 97. Tal como mencionamos anteriormente, inicialmente se planeó que ambos personajes murieran al final de este juego, tal como se pudo ver en el final de los Tesoros Sagrados. Esta idea se llevó a cabo y por esa razón aparecieron en KOF 99 como personajes ocultos, ya que en este juego el protagonista es K, otro clon de Kyo. Robert era un personaje de carga. El amigo millonario de Ryo siempre fue un Shoto, como Ryu, Ken, Akuma y Ryo, aunque hubo un tiempo en que esto no fue así. En la saga de las crónicas de NES, Robert cambió su moveset para ser un personaje de carga, como Guile de Street Fighter, e incluso se le agregaron más ataques. ¿Por qué existen Kyo 1 y Kyo 2? Es algo fácil de explicar, resulta que en KOF 99 se planeaba dejar a Kyo y Yori fuera del juego debido al final del KOF 97 y también porque el protagonista en esta entrega era K. SNK no quiso dejar a sus dos personajes más populares fuera de la saga, así que durante el desarrollo de KOF 99, uno de los diseñadores quería que Kyo tuviera un uniforme escolar, mientras que otros se negaban a eso. Así que el desarrollador del juego le dijo a uno de sus artistas que hiciera dos diseños del personaje. Poco tiempo después de diseñar, a los bocetos se le llamaron de forma provisional, Kyo 1 y Kyo 2, a lo que se terminó incluyendo a ambos como personajes y clones del propio Kyo Kusanagi. KOF fue la inspiración para crear Smash Bros. Masahiro Sakurai, el creador de la saga Smash, es muy fan de los juegos de lucha. Entre ellos la saga KOF, él recuerda tener una gran racha de victorias en los 90, y que una de sus víctimas era solamente un principiante. Así es como se le ocurrió la idea de una saga de juegos de lucha en la que los principiantes puedan disfrutar, así que creó la saga de Smash Bros. Con ese dato acabamos el segundo nivel, pero no podemos concluir sin una mención honorífica. En este caso, las confusiones de género. La saga KOF tiene dentro de su amplio repertorio a personajes bastante varoniles como Ralph y Clark. Pero también tiene algunos cuyo diseño extremadamente andrógino en la que han sido objeto de polémica y de confusiones para el fandom de esta saga. Ejemplo de personajes tenemos a Chris, Bao, Ash, Dubolon y el más recientemente Mei Tenko. Todos ellos han sido erróneamente catalogados como mujeres cuando en realidad son hombres. No hace falta decir que esto también llevó a algunos a preguntarse sobre las verdaderas preferencias de estos personajes. Pero la explicación es simplemente que el concepto de belleza masculina en Japón es diferente al nuestro, ya que entre más femenino se ve a un hombre es más hermoso. Un claro ejemplo de esto son los cantantes de J-Pop, o si nos vamos al anime los personajes de Saint Seiya, especialmente Shun de Andrómeda y Afrodita de Piscis. Nivel 3. Costa. Ahora dejamos el iceberg para dirigirnos a la costa. En este punto comenzamos a encontrar curiosidades y algunos misterios. Como por ejemplo, la demanda de SNK a Rensuke Oshikiri. Rensuke Oshikiri es el creador de la obra High Score Girl, una serie basada en el mundo gamer de los 90. Resulta que Rensuke había usado los personajes de SNK para su manga, como juegos de KOF y Samurai Shodown, cosa que la empresa en ese entonces pertenecía a Playmore, demandó al autor por infringir un copyright, logrando quitar de circulación a dicho manga. Un tiempo después, SNK retiró la demanda y declaró que se trataba de una cooperación con Rensuke, a lo que Square Enix, empresa que se dedicaba en ese entonces a publicar el manga, pudo retomar sus operaciones con normalidad. Por esa razón, si comparamos el anime con el manga, se notará la ausencia de los personajes de SNK en el manga, cosa que en el anime sí aparecen. Cameo de Blue Demon en KOF 2001. Blue Demon fue un luchador mexicano que falleció en el año 2000 a los 78 años a causa de un infarto. Este luchador hace un cameo en el escenario de KOF 2001, conocido como The Shonen Otaku Corner, en la que se le puede ver de fondo al luchador con su característico traje azul. También aparece en un artwork de Ramón en la que tiene sus manos la máscara de Blue Demon.
Souji Kusanagi en KOF 98. Souji Kusanagi es el primo de Kyo, es un personaje que debutó en el juego de KOF Kyo. La razón de este dato es porque hizo una aparición en KOF 98 como un cameo en un ending en la que se le ve a él junto a Kyo y su padre Sae-Ju. Versión coreana de KOF 2002. Esta es una de las entregas más conocidas de la saga que tiene varios idiomas, entre ellos el lenguaje coreano. Cuando pones el juego en este idioma los personajes coreanos cambian de voces a actores de dicho país. Por ejemplo, Miley cambiará su nombre a Jin Yuri, el cual es su verdadero nombre. Yuri Sakazaki parodia movimientos. Esto es algo muy conocido por los fanáticos de Capcom y SNK, como todos sabemos, Dan es una parodia a Robert T. Ryo de Art of Fighting, así que SNK se burlaría de Capcom, haciendo parodias a personajes como Ryu, Sakura, Dan y Ken de Street Fighter. Esto se nota más en KOF 96. Como por ejemplo, el Flower Kick de Sakura, el de Jinadouken de Ryu, el Shoryurepa de Ken y el Shunbokusatsu de Akuma. Esos son algunos ejemplos, obviamente hay más, pero lo dejamos para que Arkan lo haga en un futuro video XD. Trajes cosplay en KOF Maximum Impact. KOF tiene una saga 3D llamada Maximum Impact, en esos juegos hay varios trajes que hacen cosplay. Por ejemplo, Mai tiene esta paleta y traje que parece hacer referencia a Urusei Yatsurawa Cham Cham, otra de Terry haciendo referencia a Sol Bagan. Otra de Kyo en la que usa el traje de su antepasado Shio Kirishima, y otra de Leona haciendo referencia a Rei Asuka de Evangelion. Hay muchas referencias más, pero les dejaremos esas de ahí. Si quieren saber más referencias, les dejaremos un link a Reddit para que lo comprueben. Paletas cosplays en KOF 13. Esto es lo mismo que explicamos en el punto anterior, pero en esta ocasión aplicamos al KOF 13. Resulta que hay paletas de colores que hacen referencias a algunos de sus juegos, como por ejemplo, la paleta 10 de Kyo clásico es una referencia a Yori, la 10 de Kyo es una referencia al Kyo de NES, la 5 de Terry es una referencia a Clark, y la 10 es una referencia a Roberts. La paleta 10 de Kenson es referencia a Duolon. La paleta de 10 de Robert es una referencia a Terry. La paleta 10 de Raiden es una clara referencia al Venenoso, y la 10 a Winnie Two. Yori tiene una hermana. Se tenía pensado que en KOF 95 Yori Yagami tuviera una hermana y que esta, a diferencia de él, pudiera controlar el disturbio de la sangre. Se da por hecho que no existe un concepto de la hermana de Yori, solo forma parte de la descripción de Yori. Hasta ahora su identidad es oficialmente desconocida, solo tuvo una mención en un manga isekai. Veremos algún día a la hermana de Yori en el universo de KOF. Origen del nombre de Kim Kap-Hwan. Kim originalmente se llamaba Haefong Kim, pero esa idea se abandonó más tarde, porque no era un nombre coreano válido. Después de una charla con Kim Kap-Hwan, presidente de la empresa coreana Vicom, el personal de SNK decidió cambiar el nombre del personaje a Kim Kap-Hwan, haciendo un homenaje a dicho presidente. Como dato extra, Kim es considerado como el primer personaje coreano en aparecer en el género de lucha. Whis es una caníbal. Esto generalmente se muestra en los diálogos del personaje, pero en KOF 2002 Unlimited Match, se le dio un superar en la que se le puede ver cómo ataca a sus oponentes con su boca, lo cual se nos confirma que es una caníbal. KOF 2000 fue originalmente la despedida de SNK. Cuando KOF 2000 fue lanzado, SNK estaba en bancarrota, a lo que KOF quiso despedirse de nosotros en ese título a lo grande. Así que SNK lanzó a una gran cantidad de personajes tanto jugables como Striker y algunos personajes de otras sagas. Por esa razón, el tema de Kyo se llamaba Goodbye Saka, ya que Saka es la canción representativa del equipo de Japón en la que Kyo formaba parte. De esta forma SNK se despedía de sus fans. Como dato extra, el final del modo arcade ponía gracias por jugar. Esta fue la primera vez que se mostraba algo así en KOF. ¿Quién es Unknown? Unknown es un striker en KOF 2000. Él es el padre de Kazumi Todo. Su nombre es Ryuhaku Todo, quien se dio a la fuga tras una deshonrosa derrota contra la familia Sakazaki. Aparte de su aparición en KOF 2000, se lo puede ver como cameo en el stage del Women Fighter Team en KOF 96, o en el oculto de Kazumi en el KOF 2002. KOF Maximum Impact ocurre en la línea de tiempo de Fatal Fury. Esta teoría propone que SNK tiene dos líneas de tiempo, la de Fatal Fury y la de KOF, en las dos ocurren algunos sucesos similares.
La línea de Fatal Fury sin contar esta teoría sería la trilogía de Art of Fighting, luego la trilogía de Fatal Fury, después Real Bout 1, luego Burikyu-1, y por último Garou. Mientras que la de KOF va más o menos así. La trilogía de Art of Fighting, luego la trilogía de Fatal Fury, la saga de Orochi, la saga de Nest, la saga de Ash, y por último la saga de Shunei. La teoría dice que la saga Maximum Impact sucede después de Garou, ya que en esos juegos Jis está muerto, cosa que en la saga principal no sucede. También que la saga Maximum Impact, Kyo está siendo buscado por los Ikari Warriors ya que piensan que puede llegar a ser un clon. Y que Shiraka es simplemente malvado por no más XD. Desert Eagle de Whip. Whip es dueña de una Desert Eagle, es decir una pistola, pero solo en las versiones japonesas. Fuera de Japón esto estuvo mal visto, y se cambió. Ya sea removiéndola, como en el ending de su equipo en el KOF 2000, o cambiándola por su látigo en KOF 2002. Con esto acabaríamos con el nivel 3, pero no podemos avanzar antes de terminar con esta mención y esa es la similitud entre KOF y Street Fighter. Esto es algo que se viene debatiendo desde la salida de Art of Fighting y Fatal Fury, ya que hay gente que sostiene que ambos son copias de Street Fighter 2, mientras que otros dicen que es al revés. Fácilmente se puede hacer un video bien detallado hablando de esto. Un ejemplo muy famoso es que dicen que Ryo y Terry son una copia de Ryu y Ken, o que Capcom tomó algunas inspiraciones de KOF para crear los trasfondos para algunos de sus personajes. Por ejemplo, es que, originalmente Ken era un huérfano. Algunos dicen que el trasfondo de Ken es una copia de Robert, ya que él es un millonario que de niño comenzó a practicar artes marciales, a lo que Capcom se basó en Robert para crear la historia de Ken, un millonario que de niño practicó artes marciales por pedido de su padre. Como dije antes, se puede hacer un video extenso sobre esto, pero mejor continuemos con el iceberg. Nivel 4. Descendiendo. Ya estamos a la mitad, ahora nos encontramos sumergiendo mientras vemos algunos reflejos del sol, lentamente nos estamos adentrando a lo más oscuro, algunos misterios son desconocidos para algunos. En este nivel encontramos datos como, por ejemplo, Ryu y Ken en KOF 98. Los que vieron el iceberg de Street Fighter en mi canal, recordarán que mencionamos que tanto Ryu y Ken estuvieron dentro de KOF 98, aparte de ellos dos, también estaba Goku de Dragon Ball. Según el director Toyohisa Tanabe en una entrevista para Polygon, mencionó que estos personajes estuvieron dentro del hardware de desarrollo. Los Strikers están presentes desde KOF 94. Parecerá una locura, pero si lo preguntan la respuesta es sí, algunos personajes traen el sistema parecido a los Strikers, esta mecánica es poco conocida para muchos. Nuestro personaje podrá pedir ayuda a un miembro de nuestro equipo, quien saltará y atacará para ayudarnos a recuperarnos mientras estamos aturdidos. Más tarde SNK lo mejoraría y se lo comenzaría a llamar Strikers. Samurai Shodown Team en KOF 95 y 96. Originalmente se planeó que hubiera un equipo de Samurai Shodown para SNK, en la que se incluirían 3 personajes, en las cuales son Haomaru, Nakoruru y Galford. Al final esto se descartó. Como dato curioso es que Nakoruru apareció como invitada para el port de Game Boy. Sin embargo, hasta este juego nunca volvió a ser jugable en otra saga a excepción de KOF 2000 que solo aparecía de Striker, y en el minijuego portátil de Rhythm of Fighters. No obstante hizo su primer debut en The King of Fighters 14 como personaje principal. Finalmente, después de 25 años, el Team Samurai Shodown llegó a KOF 15 a través de un DLC. Los personajes que conforman el team son Haomaru, Dagly Dagger y Nakoruru. Versión Tougeki. Cuando KOF 2002 Unlimited Match salió en la Play 2, tuvo varios bugs y errores en el balanceo. Así que al año siguiente lanzaron la versión Tougeki en la que se arreglaron todos estos problemas. También es la versión que se usa para los nuevos ports y la versión de este año. Hay 10 tesoros divinos. En la línea de tiempo original, hay un número muy reducido de tesoros sagrados siendo tan solo 3. Aunque en los spin-off no canon llamados KOF X, se nos presenta que hay más de 3 tesoros sagrados, sino hasta 10. Entre los personajes portadores de estos nuevos tesoros están Rei Yogami, Mou Havana, Miu Kurosaki, Jun Kagami y Shinobu Amou. Desconociendo totalmente el resto de los nuevos tesoros sagrados. Terry y Andy no son hermanos de sangre.
Esto es una teoría en la que nos dice que Terry y Andy Bogard no son hermanos sanguíneos y que vendrían a ser medios hermanos. Los hermanos Bogard compartirían la misma madre, pero serían de padres diferentes, mientras que el padre de Terry sería desconocido. El padre de Andy vendría a ser en realidad Jesse Howard, lo cual volvería el final de Fatal Fury donde Terry acaba con Jesse. Esto es porque en varias animaciones y en COD Neo Geo Web, cuando Jesse era joven tenía el cabello largo y dándole un gran parecido con Andy. Maki lucha contra el jefe en COD 96. En COD 96, si se tiene al Team Sacred Treasures, el jefe antes de Goenitz no será Chizuru, sino su hermana, Maki. Quien en realidad sí es Chizuru, pero con otro color, pero la historia te dice que se trata de Maki. Esto se debe a que Chizuru usó el poder del espejo Yata para crear una ilusión de su hermana Maki, tal como sucedió en COD 2003. O que también sea que el alma de Maki se manifestó en Chizuru durante su pelea con Goenitz. León hace una yo-yo referencia. Nuevamente volvemos a mencionar a yoyos, en este caso, dos de sus movimientos hace referencia al stand de Killer Queen de Yoshikage Kira, antagonista principal en la parte 4. Su Earring Bomb Chu Heart Attack es un guiño hacia la habilidad de Bomb Number Chu, Share Heart Attack, como se ve en dicha parte. Primero coloca una bomba en su oponente. Luego, tiene que esperar hasta que explote por sí solo o detonarlo con un comando. Segundo, en la que Leona dirá Makete o Adi, que en su traducción significa has perdido al final, haciendo referencia a la habilidad Baites Das de Killer Queen diciendo Makete Shine que significa has perdido, muere. Fiesta de fin de año en COD. Fue un evento de tiempo limitado para los fanáticos de COD organizado por SNK. Los eventos fueron llevados entre 2004 y 2006 los días 22 a 24 de diciembre. En dicho evento se incluyeron invitación a los actores de voces de los personajes, comentarios de los desarrolladores y pruebas de juegos. También que las personas recibían bolsas con productos de SNK si es que compraban algo en dicho evento. Las otras dos secretarías de Rugal, aparte de Viz y Matur quienes reemplazaron a dichas mujeres, la pelinegra se llama Aya y la pelirroja se llama Hermione. Ambas no son consideradas canon ya que solo aparecieron en los juegos Dream Match como COD 98 y 2002. ¿Cómo se formó el especial Team de COD 97? Antes de desarrollar el juego, SNK decidió hacer unas encuestas de popularidad en 3 revistas. Los ganadores de estas fueron Bloomery en la revista Gamest, Billy Kane en la revista Neo Geo Freak, y Yamazaki en la revista Famitsu. Como un dato curioso, en la versión japonesa hay 3 imágenes de ending especiales haciendo referencia a dichas revistas. Battle Paradise. Battle Paradise es un videojuego portátil de estilo juego de mesa desarrollado para Neo Geo Pocket Color. Fue publicado en el año 2000, siendo un juego exclusivo para Japón. Los jugadores podían transferir puntos de juego de partida para el videojuego porteado para Sega Dreamcast, el cual fue COD 99 Evolution, para así poder acelerar el proceso de ganar niveles de lucha para los Extra Striker. Bloomery Topless. Esto sí es posible de realizar en Real Bout Fatal Fury 1, lo que hay que hacer es elegir el escenario del muelle, nuestro oponente o personaje debe ser Bloomery, lo que debemos hacer es ir hasta uno de los costados y romper una parte del muelle, en eso ambos personajes caerán al agua y de él, Bloomery saldrá a la superficie con los pechos al descubierto. El único juego de COD con un personaje invitado. La saga COD pese a ser un crossover muy grande, es solo un crossover entre franquicias de SNK. Casi ningún juego ha tenido un invitado especial. Los únicos juegos que tienen un personaje invitado son los Maximum Impact, que tienen a Makoto Mizoguchi, personaje de la saga Fighters History, que no le pertenece a SNK, sino a Data East. Aunque, como curiosidad, Skullomania de Arika y Tief Arthur de Million Arthur Arcana Blood aparecieron en SNK Heroines. Doblaje de COD 13 cancelado. Por alguna razón se encontró en COD 13 un doblaje en inglés que está en los archivos del juego, este en realidad aparece en COD 12. Se dice que fue cancelado por ser pésimo. Algunas voces se llegaron a doblar al inglés, y algunos foros de habla inglesa dicen que las voces pudieron ser fuente de memes, otros abrieron petición para que se reanude dicho doblaje, aunque con el reciente COD 15 lo veo algo difícil. Y para finalizar con el nivel 4, hablemos de algo que seguramente muchos saben acerca de los videojuegos. Y es que, los mangas y manuas no son canon.
No hay muchas cosas para explicar sobre esto, creo que a este punto todos sabemos que las adaptaciones literarias en los juegos, sobre todo en los de pelea, no son canon. Volviendo al tema, KOF posee muchos mangas y manhwas muy conocidos, sobre todo por la comunidad de cómic, como por ejemplo KOF Zillion, en la que abarca desde la saga de Orochi, hasta la saga de KOF 2000. Y otros conocidos como el reciente manga basado en el personaje de Shingo Yabuki. Son muy buenas adaptaciones hacia los juegos, pero nada es canon. Nivel 5. Oscuro. Ya en este punto, nos encontramos en un punto en donde nuestra visión comienza a fallar lentamente. Acá nos encontraremos con curiosidades y teorías que posiblemente no conocías. Como por ejemplo el curioso KOF Maximum Impact Regulation A2. Iba a ser una secuela de KOF Maximum Impact Regulation A, anunciada para PlayStation 2 y Taito Type X2 en el Tokyo Game Show 2007. Muchos creían que el juego quedó en suspenso debido al desarrollo de KOF 12, pero luego fue cancelado. Ryuko Rambu aéreo. El Ryuko Rambu es un movimiento de los personajes de Art of Fighting. Se parece al Raguin Demon de Akuma, básicamente nuestro personaje va contra el rival y le hace un combo. Este se hace solo en la tierra, mientras que en KOF 95 se puede realizar en el aire. Este es el único juego donde sucede esto, y no se sabe si fue a propósito o si fue un bug. La razón del por qué Ángel odia apostar. Ángel es un personaje que apareció en KOF 2001. Fue creada por la empresa mexicana llamada Evoga. El director de dicha empresa es Ángel Torres, quien fue retado por miembros del staff de SNK para jugar KOF 98, en la que si perdía, tendría que crear un personaje para Reign of the Dragons y pagar una suma de $5,000. Al finalizar el encuentro, Ángel Torres terminó venciendo a los 3 mejores jugadores del staff, dando como resultado la creación de Ángel para KOF 2001. Colores en el escenario Pao Pao KC en KOF 94. Pao Pao KC es un escenario que está presente desde el primer Fatal Fury. Este escenario originalmente iba a tener color, pero por alguna razón se lo terminó dejando todo en color café a excepción de los personajes. Mi teoría es que quitaron los colores del escenario ya que nos harían confundir a los personajes con el fondo, ya que eran demasiados colores en una sola pantalla. KOF 96 tiene muchos movimientos sin usar. KOF 96 tiene algunos movimientos especiales sin usar que se encuentran desactivados. A través de los hacks es posible activarlos y usarlos. Algunos son un tanto raro, como el de Athena, en la que dispara unas bolas de fuego de su pierna, y otros interesantes como en la que Mai lanza su abanico en llamas. Esos son algunos de los muchos que hay allí. Los Strikers de KOF 2000 eran canon. Esto se refiere a que los Strikers alternativos podrían llegar a ser canon, ya que a algunos de ellos se les hace mención, y otros hacen cameos. Por ejemplo, en el ending de Psycho Soldier de KOF 12, se hace referencia al Striker alternativo de Chin. Los 66 diseños de Bao. En la galería de KOF 99 podemos encontrar diseños de sprites y artes conceptuales de Bao antes de que tuviera su diseño final. Se realizaron en total 66 diseños para el personaje antes de llegar al diseño final. La novia de Shingo Yabuki. SNK ha hecho varias páginas web acerca de KOF, cada una de ellas teniendo datos interesantes acerca de personajes. Entre esos datos está la página de KOF 2000, en la que se mencionan los gustos de Shingo Yabuki, los cuales son los guantes que Kyo le regaló, la vida, y su novia. Esto solo se menciona en esta página y no vuelve a aparecer en ningún otro lado. Hay gente que sospecha que su novia es la Striker alternativa llamada Cosplayer Kyoko. La secuela de KOF 94 era un juego de preguntas. Un 1 de febrero de 1995, se lanzó una nueva entrega de la saga naciente. Este no era un fighting game, sino un juego de puzzles. Esta nueva entrega se llamaba Kiss King of Fighters, protagonizada por Terry, Mai, Ryo, Robert, Nakoruru y Haomaru, donde enfrentarán a varios personajes de SNK para salvar a Yuri.
El final de Mai conecta con la siguiente entrega, debido a que las motivaciones de ella eran salvar a Yuri para que participe en el siguiente torneo King of Fighters. Audición para interpretar a Yuki. El 15 de junio de 1997, SNK realizó una audición abierta para el seiyuu de Yuki para su cameo en King of Fighters 97, con la esperanza de usarla también en futuros CD de drama y otros productos. Participaron un total de 1534 jóvenes, 400 de ellas fanáticas de la serie y 16 de ellas también de nombre Yuki. Se pidió a las damas que improvisaran sus líneas frente al equipo de desarrollo del juego y el director de voz de la serie. La seiyuu de Yuki, Tomoko Kojima, fue elegida entre los 4 finalistas. Después de su debut como voz en The King of Fighters 97, Yuki apareció en los ahora desaparecidos programas de radio, Nio Chupi y Nio Geo DJ Station, y continúa siendo mencionada en la historia de fondo de Kyo en juegos selectos. El personaje fan de KOF que se convirtió en un personaje oficial. En el año 2004 se lanzó SNK vs Capcom Chaos, una entrega que enfrentaba a los más grandes rivales. En este juego está Dimitri, un personaje de Darkstalkers, que posee un super llamado Midnight Bliss, el cual transforma a su rival en mujer, o si el personaje ya es mujer le cambia el atuendo. Fue debido al Midnight Bliss de Gonitz que se creó un nuevo personaje, a lo que los fans lo llamaron Goniko, una versión femenina y joven de Gonitz, que se volvió muy popular en la comunidad Mugen. Este personaje no fue oficial y solo fue una invención de los fans por mucho tiempo, hasta que SNK permitió la creación de KOF 98 Ultimate Match OL, un juego para los teléfonos, donde por fin se oficializó a Goniko. Shinkiro hizo artwork de Victoria KOF 96. El reconocido artista de SNK ha hecho artworks para varios juegos de SNK, los más reconocidos son los de la saga KOF, siendo el artista que más artworks hizo para esta saga. Él ha hecho los portraits para el KOF 96, podemos ver los artworks originales en la versión llamada KOF 96 Neo Geo Collection. Otro Hayden Super de Mai en KOF 2002 Unlimited Matches. Mai tiene una versión secreta de su Chou Bisatsu Shinobi Bachi. Resulta que, si realizamos dicho ataque, hay una probabilidad de 1 de 10 en que salga dicha animación. Si nos llega a salir, Mai cambiará su traje ninja por un leotardo y su ataque será diferente, es algo difícil que salga ya que como dije, es una probabilidad muy baja. Nivel 6. Desconocido. Estamos en el último nivel de este iceberg, hay teorías y datos que posiblemente no has conocido o escuchado, prepárate para conocerlo, como, por ejemplo. Sio y Sin de Street Fighter 3 comparten clips de voces. Esta es una curiosidad interesante, resulta que el personaje de Sio de KOF y Sin de Street Fighter tienen de seiyuu al actor Mitsuo Iwata. Ambos personajes tienen un clip en la que sus personajes dicen tornado. Tornade! 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 Tornado! 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 El Team Japón se basa en un proverbio japonés. Al crear la primera entrega de la franquicia, se decidió añadir no solo a personajes de otras franquicias, sino también a personajes originales. Fue así que al crear al trío de protagonistas, decidieron basarse en un proverbio japonés que dice: el rayo golpea a la tierra, que enciende la llama, creando así a un personaje con los poderes del rayo quien sería Benimaru, uno con los poderes de la tierra quien es Daimon, y uno con poderes de fuego que es Kyo. KOF no fue planeado para ser un juego de lucha. Originalmente la saga había nacido como un beat'em up, donde controlarías a un equipo de delincuentes. En esta parte del desarrollo el proyecto se llamaba Downtown Team Battle. Tiempo después se decidió cambiar el género del proyecto, pasando de un beat'em up a un fighting game, manteniéndose con la idea de los equipos. Junto a esta decisión vino la idea de agregar personajes de Fatal Fury, a la cual hubo una considerable negativa de parte de los desarrolladores, pero después cedieron cuando plantearon que el juego podría ser una celebración a los personajes de SNK. De esta forma nacería una de las mejores franquicias dentro del género de pelea. Cole Choi y Smart Chan son Chan y Choi en su juventud.
Colchoy y Smart Chan son strikers ocultos del CoD 2000, estos no tienen ninguna explicación canónica, la única explicación oficial y no canónica que tuvimos fue en el manual del CoD 2001, dibujado por Andy Seto, donde se nos cuenta que estos son las versiones jóvenes de Cham Choi, siendo muy populares entre la gente debido a su atractivo físico, incluso eran llamados los idols del mundo criminal. Miss X es la prima de Yori. En el manual llamado Cozillion, se nos presenta a una nueva pariente de Yori Yagami, una prima llamada Tsuki Oyuki, teniendo los mismos poderes que él, e incluso llega a vestirse como él para pelear. También que, durante el manhwa, ella es secuestrada y sometido a experimentos por parte de Nest, quienes, al tomar muestras de su poder, logran dárselas a los clones de Kyo, quienes eran amigos de Chrysalis, Kyaga y Kouli. El escenario de Saga de CoD 94 está en Neo Tokio. Neo Tokio es una ciudad ficticia de la ya mencionada película Akira. Este mismo lugar ficticio sirvió para crear el escenario de Saga en el primer juego de la saga, donde podemos ver cómo literalmente calcaron unos screenshots para ser usados en el fondo de este escenario. Takeshi Mika. En el CoD 98, y en su versión Unlimited Matches, hay un cameo que está demasiado oculto, debido a que tiene unas restricciones muy específicas. Para lograr ver este cameo tienes que estar en el escenario de Japón, alguno de los jugadores debe detener a Choi, ya sea como segundo o tercer miembro del equipo. En el tercer round, Choi debe de recibir muy poco daño, y derrotar al rival con un ataque especial o super, e inmediatamente mantener presionado unos botones, para hacer una pose de victoria específica. Ahí aparecerán por muy poco tiempo Takeshi y Mika, personajes del anteriormente mencionado programa de radio Neo Chupi, andando en bici por un periodo muy corto de tiempo. SNK trazó sprites creados por fanáticos para Mizuchi Nyorochi, un fanático y creador de charts de Mugen, mientras miraba los sprites de personajes del Nioh Battle Colosseum, se dio cuenta que algunos frames eran muy parecidos a unos hechos por él previamente para un char de Rugal, implicando que SNK robó y trazó los sprites para crear los suyos. Kyocero. Kyocero es el protagonista de una de las historias creadas para el manga antología del CoD 99, esta historia se llama Bloodless Doll, nos relata acerca del primer clon exitoso de Kyo que posee emociones, y cómo Ness lo investiga para seguir creando más clones. La razón del por qué Falcon hizo los trajes alternativos de CoD Maximum Impact tan fuera de lugar. En una entrevista en el canal de Twitch de Kaiserwave, en el minuto 21:30, se le pregunta acerca de los trajes, contándonos que los ejecutivos de marketing de SNK le pidieron a Falcon que estos fueran bastante diferentes a los personajes originales, para que pareciera que el juego tuviera nuevos personajes, y que el roster parezca mayor al real. Por esa razón los trajes son muy diferentes. Shingo y Yashiro fueron personajes creados para King of Fighters 96. SNK lanzó un 14 de febrero de 1997, para promocionar al título del año anterior, un juego llamado CoD 96 Neo Geo Collection. Este juego es una base de datos, que contiene perfiles de personajes, audios, y demás. Fue en la galería de arte de este juego, en el apartado de personajes, que se encontraron dos dibujos de unos personajes, que parecen ser diseños no usados de Shingo Yabuki y Yashiro Nanakase. Al parecer el concepto de estos dibujos gustó tanto que, en la siguiente entrega, para ser exacto, en CoD 97, los reutilizaron. Y llegamos al final. SNK vs Capcom Chaos ocurre en el purgatorio. No hay mucha explicación que dar, pero según el manual dibujado por Andy Seto, la historia de este juego ocurre en el purgatorio, así explicando por qué los escenarios de este juego son tan desolados, y la razón de las peleas ante Red Arremer y Athena. Bueno, de esta forma acabamos con este iceberg. Pero mi pregunta es, ¿qué hace especial a un iceberg? ¿Es por sus misterios y curiosidades que dan ganas de saber más sobre el juego? ¿Por los secretos turbios que esconde? ¿O solamente es para entretenerse investigando e indagar un poco porque no hay nada que hacer? Así como investigamos para buscar datos de este interesante iceberg, también nos quedamos con las dudas de saber más. Buscando por internet, encontramos esta teoría interesante que está presente en gran parte de los icebergs de CoD, y esa es: Kyo murió en la saga NES. Pongan mucha atención.
Esta teoría propone que Kyo Kusanagi murió en la saga Nest, y el Kyo que vemos en juegos posteriores es otro clon del montón. Lo que sostiene esta teoría es el cambio de ropa que tiene Kyo después del KOF 99, ya que dejó de usar su ropa escolar y comienza a usar otros estilos. De ser así, Kyo está muerto desde el 97 y que el Kyo que vemos actualmente es un clon. Aunque esta teoría se desmiente fácilmente por el simple hecho de que nadie que sea un verdadero Kusanagi puede usar el poder del tesoro sagrado de los Kusanagi, ya que los clones al ser un semejante a Kyo, jamás podrían usar el poder de los Kusanagi. Ya que si Kyo era un clon, Iori se daría cuenta con facilidad. En otras palabras, Kyo no está muerto, y esta teoría se queda en lo que es una teoría que cualquier fan de la saga puede desmentirlo completamente. Y bueno gente, de esta forma concluimos con este video, muchas gracias por verlo, pido disculpas si a mitad de noviembre y todo diciembre no he subido nada, me encontraba pasando por algunas situaciones y necesitaba darme un descanso de todo, ahora que he vuelto recargado, el próximo año los esperaré con nuevos videos y más directos. Muchas gracias a Ryota y Mitsunari por ayudarme con la ayuda de todos los datos, sin ellos no hubiéramos podido haber logrado todo esto, muchas gracias de verdad. Les mando un saludo a todos y nos vemos.